la teoría de Bruce Ackerman es la primera o la más señera en los Estados Unidos sobre los mecanismos de cambio constitucional en la trayectoria histórica de su texto del 1787 a la fecha. La gran paradoja de la Constitución de los Estados Unidos es que es una constitución con aproximadamente 230 años de antigüedad, 233 años, la cual solamente ha sufrido de manera formal 27 cambios, y de esos 27 cambios, los 10 primeros obedecen a su momento fundacional, a su promulgación, y las enmiendas de la 11 en adelante corresponden a procesos de cambio constitucional en el marco del mecanismo formal diseñado por la propia Constitución en el artículo 5. Pero de momento decir que la gran paradoja es, a pesar de todos los cambios que ha tenido los Estados Unidos como nación desde su fundación hasta ahora, su texto se ha mantenido prácticamente inalterado, se mantiene vigente, esto es, no se ha roto la continuidad constitucional, y la realidad es que si lo comparamos con otras experiencias constitucionales, vamos a ver que la longevidad de la Constitución estadounidense está aparejada a su estabilidad. Esto no necesariamente es un signo de salud constitucional, pero lo que sí quiero recrear, o al menos que tengan ustedes en el radar, es una serie de contrastes, como por ejemplo, en el caso más cercano, por obviedad para nosotros, en los 103 años de vida de la Constitución del 17, hemos tenido aproximadamente 750 enmiendas a la Constitución, que aquí llamamos eufemísticamente reformas, y las cuales se han desprendido de aproximadamente 250 decretos de reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la facilidad con la que se ha reformado la Constitución en México, que a juicio de muchos autores como Valadez, Fix Fierro, de grata memoria, y otros, la propia Chisca Pou en el ITAM, todos han señalado que en México el hiperreformismo constitucional constituye una patología sistémica. En contraste, tenemos el caso extremo de la Constitución americana, que más bien en ocasiones el proceso tan oneroso para modificar la Constitución ha producido una serie de parálisis o estasis, como la llamarían en la Constitución de los antiguos los propios griegos, que tampoco es conveniente para la salud de la República. Entonces, teniendo esos dos contrastes en mente, es conveniente que abordemos todo este tema del constitucionalismo estadounidense desde la perspectiva de las posibilidades de cambio constitucional de un orden político determinado. Ahora, debemos también entender el contexto en el cual se desarrolla la Constitución americana. Hasta ese momento, haciendo un repaso bastante rápido de teoría constitucional y de historia del constitucionalismo, tenemos una evolución en Grecia y Roma que podemos, siguiendo a Fioravanti, entender como la Constitución de los antiguos, en que se apelaba a la conformación de un orden político que garantizara la estabilidad de la tensión inherente que había entre las tres fuerzas sociales características de la época, que eran el elemento regio, el elemento aristocrático y, por último, el elemento democrático. Entonces, para la Constitución de los antiguos se establece como el paradigma la Constitución mixta, que es aquella que precisamente procura evitar que uno de los elementos que integran un orden político sobresalga o se imponga a los otros. Entonces, procura mantener un equilibrio entre los componentes regio, aristocrático y popular o democrático. Esto continúa, aunque con algunos ajustes, en la República para los romanos, y de ahí evoluciona al orden medieval, que más bien sí mantiene la idea de la Constitución mixta, pero es la primera etapa en la que se entiende que la Constitución constituye un límite al ejercicio del poder para evitar los abusos o arbitrariedades de los reyes medievales. Entonces, la Constitución se convierte en un instrumento por parte de los señores feudales para contener los abusos de poder por parte de los reyes, que, violentando esa figura que originalmente les correspondía del primus inter pares, de ese primero entre iguales, empiezan a ejercer de manera despótica el poder. El caso característico es el de Juan Sin Tierra, que empiezan a notar gestos de tiranía o de autoritarismo los demás señores de la Inglaterra, y por lo mismo producen la
Carta de Derechos de 1215, la Carta Magna, en que se puede encontrar la primera expresión de una constitución como límite y como catálogo de derechos inviolables por parte del poder. Así evolucionamos de una manera claramente relacionada con las confesiones religiosas de la época, y entonces en ese sentido la Revolución Americana del 1776 y la Revolución Francesa del 1789 es lo que en la narrativa de Hannah Arendt constituyen las primeras experiencias de los famosos nuevos comienzos. Y estos nuevos comienzos se atribuyen principalmente a la idea de la secularización de la historia. Es decir, que por primera vez en la historia se registraban eventos en los cuales el hombre, a través de su propia agencia, tomaba el control de la historia, no por razones religiosas o en cumplimiento de una suerte de principios o ideales de carácter teológico, sino más bien conforme a lo que les indicaba en ese momento histórico la recta razón. Entonces es por eso que Hannah Arendt tiende a denominar o encapsular estos momentos transformativos como nuevos comienzos. Y esto lo vamos a ver de manera muy clara, que es el ensayo sobre la revolución de Hannah Arendt, en el cual no solo hace una apología de la Revolución Americana, sino articula una teoría fantástica sobre la revolución. Ella hace el mismo ejercicio con otros dos conceptos también muy importantes, que es el ensayo On Violence, sobre la violencia, y también, por el que es más conocida, es el de los orígenes del totalitarismo. Esto en cuanto a la teoría política de Hannah Arendt. Pero volviendo al tema del ensayo sobre la revolución, ella reconoce o identifica dos elementos característicos de la Revolución Americana. Primero, que es una constitución en la cual establece como el centro de la misma a la libertad de los hombres, y por otro lado, que crea un orden político nuevo y para siempre. A mí me gusta tratar de dividir la aproximación a la historia de la democracia americana en dos autores de entrada, para entender las mores, las prácticas sociales y culturales en los Estados Unidos y de organización societal, pues no hay mejor ensayo que La democracia en América de Tocqueville. Y de ahí ya, si se quiere entrar a una especie de especificidad constitucional, pues me parece que el primer texto que se debe atender es el que tienen ustedes hoy en sus manos, porque delimita muy bien la materia y realiza precisamente o ofrece las herramientas intelectuales para realizar ese ejercicio de introspección constitucional. Y lo que dice es: después de la posguerra somos una superpotencia, pero aún cuando somos una superpotencia, ¿somos capaces de definirnos a nosotros mismos? ¿Somos capaces de entender qué eventos se suscitaron en nuestra evolución constitucional para llevarnos a ser una superpotencia digna de réplica en el resto del mundo? Y entonces ahí es cuando inicia su ejercicio, y él propone también, en un ejercicio de antítesis, una doctrina constitucional diversa a la predominante. Trata de presentar una alternativa de dualismo democrático a la corriente dominante, incluso hasta nuestra época, del monismo democrático. Entonces, con base en esto que hemos platicado, el dualismo democrático lo que nos dice es: hay dos tipos de decisiones que se toman en un sistema democrático: las que toma el gobierno en nombre del pueblo y las que toma el pueblo directamente. Y entonces nos dice Ackerman, la constante o la regla común es precisamente las decisiones que toma el gobierno en nombre del pueblo a través de la teoría de la delegación, de la representación política. Y en ese contexto, lo que nos dice Bruce Ackerman es que eso lo podemos entender como la política ordinaria, ordinary politics. Por el contrario, esos momentos extraordinarios en los cuales el pueblo decide rechazar elementos centrales del statu quo para producir un cambio, y ese cambio generará una especie de nuevo régimen en la experiencia estadounidense dentro de la misma Constitución. Es lo que veremos más adelante, que autores como Richard Albert denominan, así como Ackerman los llama, momentos constitucionales o revoluciones constitucionales. Richard Albert lo denomina desmembramiento constitucional. Es decir, se genera una violencia al orden constitucional sin romper su continuidad. Esa es la vía en la que Ackerman dice que se ubican los 4 momentos constitucionales en la historia de los Estados Unidos.